Yantuyancu, Pucachú. Tenemos que el territorio de Andoa está comprendido en 65.000 hectáreas ya legalizadas y reconocidas, y otras 35.000 que están por ser legalizadas, están en disputa actualmente. Todas, todas estas nacionalidades están ubicadas cercanas a los ríos Pastaza y Borbonanza. Su población en los últimos años se ha demostrado que es de 800 habitantes actualmente. Relato histórico. Como dijimos, esta es una nacionalidad central, tiene una historia de más de 500 años, pero la mayoría lo ha pasado oculto en la selva amazónica. Su baja en población empieza con la etapa de colonia española, en los procesos de evangelización y con las enfermedades que se trajeron a esta zona y no pudieron ser tratadas de la mejor manera. También tenemos el hecho de aprender el quichua. Ya como dijimos anteriormente, su lengua original era la Andoa Chimicae, que ellos no quisieron renunciar, y el quichua era la lengua más hablada en la región de la Amazonía. También tenemos otro punto importante. Dijimos que esta región, esta nacionalidad era binacional. Bueno, esto sucede a partir del año 1941, debido a la disputa de territorios amazónicos entre Ecuador y Perú. Eh, el, el, la frontera que los ejércitos establecieron separó muchas familias. Y al quedar separadas de un lado y otro, no pudieron volver, y si volvían no fueron aceptadas de la mejor manera. Por eso quedaron divididas así en Ecuador y en Perú. Tenemos la organización sociopolítica. La forma básica de vida para ellos es la familia, una familia amplia. La unión de varias familias forman lo que son las comunidades que mencioné anteriormente, que también se conocen como centros. Su organización política se basa en una asamblea que cuenta con 9 representantes que se van a elegir democráticamente cada 3 años. Estos representantes son principalmente el presidente, el vicepresidente, dirigentes de familia y mujer, dirigentes de educación, dirigentes de medicina, entre otros más. Prácticas productivas. Tenemos que ellos viven de la agricultura artesanal y extensiva. Se dedican a cosechar con los instrumentos elaborados por ellos, principalmente de madera. Cultivan lo que es la yuca, tubérculos, maíz, plátanos, frutas. Todos, además de cazar y pescar. Tenemos que, como dijimos, elaboran instrumentos de madera para la cosecha y también para instrumentos musicales para algún tipo de fertilidad que ellos tengan. Ellos conservan la tradición de pintarse la cara con achote en forma de cruz andina. Tenemos que su dieta es a base de todo lo que cosechan y cazan, siendo principalmente el bagre, el palmito de chota, la chicha de yuca o la chicha de chonta, como sus platos más típicos y favoritos por ellos. Prácticas medicinales. Como toda nacionalidad central, sus prácticas se denotan a lo que tiene que ver con prácticas naturales, naturistas. Ellos tienen un chamán que se va a encargar de todas estas cuestiones y va a usar netamente solo plantas medicinales que están cercanas a la zona donde habitan. Además, este mismo chamán se va a encargar de realizarle un rezo a las tierras que van a ser cosechadas antes de empezar la misma, para tener una cosecha fructífera. Creencias y símbolos. También tenemos que los trabajos que van a realizar se van a juntar directamente a las familias, no a la comunidad como tal, solamente a las familias para que ellas subsistan. Tenemos una tradición muy interesante de ellos, que es velar al difunto en medio de juegos. Ellos lo ven como como una forma ideal de darle el descanso final y de despedirlos del mundo terrenal, ya que son muy espirituistas. Tenemos que tocan instrumentos de madera, como dijimos, el tambor y la flauta, principalmente. Tenemos costumbres y tradiciones. La fiesta más importante para ellos es una fiesta religiosa conocida como Curacás. El chamán va a asegurar lo que es el cultivo y la caza cada 3 años. Es muy importante ya que se dice que sin esta fiesta
los cultivos y casas se acaban para ellos. También tenemos que realizan juegos internacionales con otras nacionalidades, como lo son las quichuas de la Amazonía y los quichuas de la Chuana. Estos juegos van a comprenderse en lo que tienen que ver con juegos tradicionales, populares, de ellos mismos, y también un campeonato de indoor entre mujeres. El comercio. Los habitantes de Andoa viven de lo que ellos mismos producen, por lo que van a vender yuca, plátano y a veces carnes y bollo, que ellos mismos van a producir y cosechar y cazar en el caso de la carne. Música. Tenemos que ellos van a utilizar música en los diferentes ámbitos del día a día. Por ejemplo, antes de cada comida van a tonar lo que es el camare, que es una canción para este tipo de acto. También tenemos que en cada cosecha van a entonar lo que conocemos como Pachamama, que es una canción hacia la madre naturaleza que ellos respetan mucho. Y también tenemos otras canciones como el Sacharruno. Por último tenemos el mito de Andoa. Este mito tiene que ver con matracas líderes. A las mujeres se las considera como muy importante dentro de la organización de los Andoa, ya que son muy hábiles en la confección de cerámica. Esto se lo remite hace mucho tiempo a un sueño que tuvieron las mujeres con la diosa de la cerámica, con Manga Alpa. En este relato se dice que esta diosa invitó a la mujer a soñar con ella. Y en ese instante, cuando soñaron con ella, la diosa Manga Alpa se sacó un pedazo de cerámica que ella iba a empezar a moldear delante de ella. Y se dice que ellas aprendieron toda la habilidad de Manga Alpa, por lo que fueron muy buenas con lo que tiene que ver con la cerámica. Eso será todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hemos terminado ya con las distintas nacionalidades del Oriente y vamos con los 3 pueblos que nos faltan, pues comencemos con el pueblo afrodescendiente. Buenas tardes, compañeros. Buenos días, perdón, compañeros. Buenos días, profesora. Nosotros somos el grupo número 6 y vamos a hablar de los afrodescendientes enfocándonos en el pueblo afroecuatoriano. A continuación, un compañero de Mondú. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar ahora acerca de la ubicación territorial. Originalmente se asentaron en la provincia de Esmeraldas, en el Valle de Chota, y en la provincia de Loja, desde los años 60. Producto de la migración interna, habitan en todas las provincias del país, con grandes poblaciones en Guayas, Pichincha, El Oro, Los Ríos, Manabí y Oriente, como especifica el mapa que tenemos acá en la imagen. La ubicación geográfica, la mayor parte de la población afroecuatoriana habita en la provincia de Esmeralda, ubicada en el extremo noroccidental del Ecuador, bordeada por el Océano Pacífico. Siguiente diapositiva. La población actual, según su último censo, la población ecuatoriana que se autoidentificó como afroecuatoriana, sumatoria de los afrodescendientes y afroecuatorianos, mulatos y negros, se fue de 1.041.551 de personas el censo del 2010, preciso que el 74.4% de la población afroecuatoriana vive en zonas urbanas, frente al 25.6% de aquellos que viven en zonas rurales. Siguiente diapositiva. El origen de este grupo era diverso. Los esclavos pertenecían a distintos grupos culturales de África. Algunos eran miembros del pueblo bantu y otros de Mozambique, Angola y África Occidental. Luego se produjo la migración de grupos afrodescendientes de Panamá, Colombia y del Valle del Chotas, en Ecuador. En octubre de 1553, un barco proveniente de Panamá con rumbo a Perú, perteneciente del mercader Alonso de Illesca, naufraga en las costas de Esmeralda.
Según el historiador González Suárez, los primeros negros que llegaron a Esmeralda fueron náufragos que ganaron la tierra a nado desde un barco de esclavos que escolló. Al mandar por el agua dulces a los negros, estos encontraron un clima similar al de África, estableciéndose en esta provincia, que fue en la de Esmeralda. Los náufragos africanos lograron sobrevivir, entre ellos el cimarrón Anton, quien guió el grupo de libres hacia la construcción de un reino, según el cronista Miguel Cabello de Balboa. Anton se enfrenta violentamente contra los indios Pidi, quienes, viendo la superioridad de los africanos, establecieron alianzas y acuerdos para dominar juntos un territorio amenazado ya por los españoles. Posteriormente, Anton es traicionado y muerto por los aborígenes, quienes optan por terminar la alianza y separarse. Siguiente diapositiva. La cosmovisión afroecuatoriana nace de una constante relación entre los elementos africanos y los católicos, comprendiendo que para perpetuar los primeros se debía crear una conciliación que les permitiese mantener los profundos vestigios mágicos espirituales. Aún así, son camuflados por los segundos. Con respecto a la religión en los afroecuatorianos, es notoria la ausencia de rastros de cultos africanos en el Ecuador. Así, a diferencia de lo que ocurre en Cuba, Uruguay o Brasil, no se tiene sincretismo religioso o un culto africano activo actualmente. Yo les voy a hablar sobre la historia y en sí nos vamos a basar en los pueblos de Esmeraldas y el Valle del Chota. En Esmeraldas, en 1533 ocurre el naufragio de una nave en la desembocadura del río Esmeraldas. La nave naufragada traía mercadería y también esclavos africanos. El grupo estaba conformado por 17 hombres y 6 mujeres, y estos, aprovechando la situación, se internaron en la selva y consiguieron su libertad. Con respecto al Valle del Chota, la introducción masiva de esclavizados africanos en el Valle del Chota se dio aproximadamente por el año 1627, cuando los jesuitas empezaron a comprarlos como el cultivo de la caña y los derivados en las haciendas para reemplazar a la población de indios nativos, que fue diezmada por el fuerte calor, la malaria y el paludismo. Desde su llegada a tierras americanas, la población afroecuatoriana se ha sometido a diversas formas de explotación que condujeron a ello, pues que ellos ocultaran sus prácticas culturales de origen africano. Sin embargo, la población afroecuatoriana en las últimas décadas reconoce su cosmovisión, sus conductas, su extroversión, sus cantos, bailes, religiosidad, entre otras costumbres, y se dice que están fuertemente influenciadas por sus raíces africanas, lo cual genera un sentimiento de unidad y comunidad independientemente de cuál haya sido su origen étnico. Siguiente diapositiva, por favor. Aspectos religiosos. ¿Puedes cambiar la diapositiva? Ok. Un momento, profesora, por favor, que el compañero creo que dejó de compartir. Ok. Profesora, continúa explicando sin importar las diapositivas. Esperemos unos segundos, unos minutos a ver qué ocurre. Está bien.
Ok, ahora sí. Entonces, con respecto a la espiritualidad, los aspectos religiosos, uno de los aspectos que más influyó en la pérdida de las representaciones de origen africano fue la evangelización católica. La mayor parte de la población practica actualmente esta religión y ha pasado de generación en generación a través de la tradición oral. Han conservado estas prácticas y creencias ligadas a la existencia de fuerzas sobrenaturales que actúan en la vida cotidiana de las personas. Entre estos ejemplos podemos tener, por ejemplo, la tunda, que es considerado como un espíritu femenino que habita en el bosque y que es convocada por las madres cuando desean que sus hijos tengan un mejor comportamiento o dejen de ser un poco maleducados. Esta tradición, bueno, se aplica en estos niños, ¿no? Y también tenemos lo que es la fiesta de San Antonio, que se da durante la noche, en el cual se va a tocar tambores, se van a rezar los alabados y la novena. También se va a invocar a los muertos y se cantan melodías tristes que aluden a la historia del pueblo afro. Entre las religiones afroecuatorianas, comparando con las Esmeraldas y con la del Valle del Chota, tenemos unas similares, que en este caso serían la Semana Santa, los velorios, que son muy comunes de niños y adultos, eh, también lo que es el Corpus Christi y las misas afro. Siguiente diapositiva. Compañero Lewis, siguiente diapositiva. Ya. Organización social. Las organizaciones sociales de la población afroecuatoriana, a partir de los años 80 y continuando con los 90, han logrado importantes movilizaciones de acción colectiva de carácter étnico, las cuales responden a importantes movilizaciones de acción colectiva, ¿no? Y estas también van a lograr la reivindicación social y el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de esta población. Algunas de las luchas han sido reconocidas, tenemos como por ejemplo la Constitución de 1998 y la del 2008, donde el reconocimiento como pueblo, la adjudicación de los derechos colectivos, las acciones afirmativas y reparaciones constituyen una forma de reivindicación sobre la cual continúa la lucha de estos reconocimientos, y estos se van a transformar en políticas públicas que pueden beneficiar directamente a los y las afroecuatorianas. Compañero, ¿me puedes dar paso para compartir, por favor? ¿Sí se me escucha? ¿Me pueden escuchar? Sí, compañero. Ya, muy buenos días, doctora y compañeros. Mi tema es la lengua de la cultura afroecuatoriana. Y disculparán un poco el volumen de mi voz, lo que pasa es que estoy enfermo y no puedo hablar muy fuerte. Ya, vemos que en la actualidad se habla en la cultura afroecuatoriana lo que es el español, y van a existir algunas diferencias fonéticas con lo que es el español andino. En general, estas consonantes, las que son la C, la R, la S, la L y la doble L, se van a suavizar. Las consonantes P se van a reemplazar por la letra C, y al interior de estas palabras, la S se suprime al final de las palabras. También se emplean algunas palabras de origen africano, especialmente para nombrar a seres espirituales y algunas prácticas rituales. Entonces, esto es lo que podemos acotar con respecto a la lengua de esta cultura, que es el español, con algunas variantes en sus consonantes. Ya, las artesanías. Como podemos observar en estas imágenes, la cultura socio-afroecuatoriana va a plasmar sus artesanías
basadas en la construcción de marimbas, como pueden ver aquí, de bombos, de paisajes norteños, con palmeras y trabajados en coco. También estas artesanías van a estar trabajadas en lo que es coral, en la concha de espondilus, en tagua, en caña guadúa, en madera, en conchas de coco, en pambil, en calabazas y conchas de nácar. Con estas se elaboran aretes. Muy bien. En general es muy colorido estas artesanías y tratan de plasmar esta cultura a las personas que van a visitar el lugar en donde se asienta la mayoría de la población de esta cultura, el que es Esmeraldas y el Valle del Chota. Ok, y respecto a la vestimenta, como podemos observar en estas imágenes, las mujeres llevan una pollera blanca amplia. Esta pollera está escarrujada en la cintura y a lo largo hasta el talón. La blusa es de manga corta y tienen un pañuelo que cubre su cabeza. Y las mujeres no usan calzado, están descalzas. Con respecto al hombre, vamos a ver que va a utilizar un pantalón de tela y este se lo va a remangar hasta la altura de las canillas más o menos. Las camisas de colores claros o blancas están anudadas a la altura del ombligo y un sombrero de paja toquilla que lo va a proteger del sol. Ok, y con respecto a la población afroecuatoriana que está ubicada en el Valle del Chota, vamos a ver que las mujeres van a usar grandes faldas plisadas, van a usar de bajeros, enaguas, blusas pomposas y en ocasiones se ponen una botella en la cabeza, como pueden observar aquí en esta imagen a la derecha. Ok, los hombres, en cambio, se ponen una camisa manga larga con un pantalón negro y bailan descalzos, ¿ok? Entonces hay un poco de diferencias en lo que es la vestimenta de los afroecuatorianos que se ubican en el Valle del Chota y en Esmeraldas. Entonces, esto es lo que puedo contar en cuanto a la vestimenta. Muchas gracias y que el siguiente compañero. Costumbres. Las tradiciones descritas a continuación suceden en el noroccidente, donde la población negra se ha mezclado poco a poco con otros pueblos. Tenemos la caza y la pesca. Para esto utilizan distintas técnicas como la que se detallan a continuación. La trampa, la catanga y el corral. Tenemos los candiles para alumbrar. Tradicionalmente se alumbraba la casa con brea envuelta en una hoja. Con la venta del querosené se perdió esta costumbre y la brea quedó reducida únicamente para la medicina natural. La medicina natural, en algunas comunidades esmeraldeñas, la medicina natural y los curanderos son más importantes que los médicos. Con hierbas y oraciones, los curanderos saben aliviar distintas enfermedades, sea de carácter físico o de dolencias como el mal aire o el espanto. Que estas presentan malestares reales, pero que son incurables si los tratase un doctor. Los curanderos, en su mayoría mujeres, son personas muy respetadas en las comunidades. La marimba. Aunque hoy en día en Esmeralda se escucha y baila más que todo salsa, fueron sus antepasados negros los que trajeron dentro de sí ritmo de música africana. Para acompañar su canto y baile crearon instrumentos como los bombos, los cununos y las maracas. Sin embargo, el principal instrumento afrodescendiente es la marimba. La literatura. La muestra de la poesía afro-oral la encontramos en los décimos, versos y cuentos que se transmiten de generación en generación para recitarla en ocasiones adecuadas como fiestas, reuniones y ratos de descanso. En la gastronomía, siguiente diapositiva. Tenemos técnicas que se usaban para conservar las carnes en estas comunidades. Estas consistían en matar al animal, cortarlo en pedazos, salarlo y colocarlo sobre tulpas. Estas tulpas es un tipo de cocina ancestral hecha a base de piedras. Y esto hacía que el humo deshidrate la carne y podría tener reservas durante bastante tiempo. Entre los utensilios más usados tenemos el arnero, que es un tipo de tamiz.
las angaras y el chamacate, que es un tipo de sambo. Entre los construidos para el puro ideal para recolectar agua tenemos el pondo, la paila de bronce y la cuchara de palo. Entre la gastronomía más destacada tenemos la colada de camote de sal y dulce, el caldo de queso, la sopa de picadillo, el bollo, la menestra, el champús, el guarapo, la mano de mono, el repe, el dulce de papaya, el dulce de frijol, el agua con panela y el queso con miel. Dando un pequeño repaso sobre algunos platos, tenemos la menestra, que es uno de los platos más representativos de la zona, ya que el frijol es uno de los granos que comúnmente se produce en estos lugares. Sirve como guarnición de carnes y el uso de carnes en las comunidades era un privilegio, así que lo consumía solamente en días festivos o fechas especiales. Siguiente diapositiva. Entre las fiestas, entre todas las celebraciones, las de mayor peso son las fiestas religiosas, como la Navidad, Semana Santa, fieles difuntos, los días de algunos santos populares como San Antonio, la Virgen del Carmen, la Virgen de la Merced, la Virgen de las Lajas y demás santos patronales de las respectivas capillas. Entre las fiestas cívicas, no tienen un rito con el cual se celebra, y existen lugares donde no funcionan las escuelas durante estos días cívicos, simplemente se da vacaciones. En el matrimonio, por una serie de razones históricas, pocos suelen casarse por lo civil o eclesiástico, ni consideran el estado de pareja como definitivo o único. Dicen, son cosas de la vida, dicen estos pobladores. En el Chigualo, siguiente diapositiva, en el Chigualo tenemos que en caso de que se muera un niño, más o menos hasta los 9 o 10 años, se acostumbra a hacerle el Chigualo, siendo responsabilidad económica de los padrinos. A los niños difuntos se les suele llamar angelitos. Como documento se escribe uno de los tantos versos que en estas ocasiones se cantan. Tu padrino te ha de dar canalete para jugar, tu madrina te ha de dar rosario para rezar. Por último tenemos el nacimiento. El nacimiento de un niño, por lo general acompañado y ayudado por una comadrona, que esta es la madre o amigas, es netamente cosa de mujeres. Mientras la mujer está dando a luz, el marido, esperando o caminando con los amigos, teniendo listo el aguardiente para festejar el evento, una vez nacido el niño suele dar 3 disparos si es varón y 1 si es mujer. Las mujeres suelen simplemente visitar a la madre, ver al bebé y comentar al nacimiento o darle algunos consejos. Gracias. Bueno, si bien principalmente la economía afroecuatoriana en zonas como Esmeraldas, que es donde existe una mayor concentración, se ve sustentada por el turismo, la agricultura, la ganadería y la obtención económica de la refinería, es importante destacar que la mayoría de las personas que obtienen estos ingresos no son personas afrodescendientes. Y al encontrar más información podemos ver cómo la brecha socioeconómica se amplía en esta zona, porque la discriminación social lleva a las poblaciones afroecuatorianas a sustentarse en base a la migración constante que los obliga también a los trabajos mal remunerados para poder mantenerse. Dentro de un estudio presentado por la ONU hacia el gobierno del Ecuador en 2019 como una petición formal para que se hagan los respectivos cambios y mejorar la calidad de vida del pueblo ecuatoriano, se detalló que aun cuando solamente el 7,2% de la población de este país son personas afrodescendientes, el 40% de todas las personas en pobreza extrema son negras. Siguiente diapositiva, por favor. Las viviendas tradicionales de la zona se construyen en base de materiales que se encuentran en el medio. Estas generalmente suelen estar alzadas a una altura de 1,5 metros del piso, van a tener un balcón que se diseñará con tiras de caña guadúa y el balcón va a poseer a veces un pasamanos de madera. Esta se va a cruzar entre sí para mayor seguridad. Estos miradores que se anexan en las casas generalmente sirven para dar una imagen decorativa, pero también tienen un aspecto de funcionalidad porque le dan más espacio a la casa, que suele ser bastante pequeña. El material con el que se construyen
generalmente es propenso a la humedad. Y si bien en los reportes las personas suelen adornarlo con que es un olor típico de hierba húmeda, es el moho acumulándose que posteriormente va a enfermar a las personas que viven en la casa. También cuentan con escaleras que se hacen de igual manera de cañagadua y de tiras de madera, y se realizan artesanalmente por personas de las mismas comunidades, ya sea los dueños de la casa o quienes son vecinos de ellos, porque el trabajo colaborativo en las zonas rurales de Esmeraldas es bastante grande. También debido a la situación de marginación social, ellos han desarrollado este sistema en el que se apoyan mutuamente para poder sobrevivir. Las casas generalmente tienen divisiones con los materiales que ya nombramos, y los techos se hacen de rampira para que sean impermeables. También se utiliza hoja de paja toquilla, y en algunos lugares suelen también utilizar láminas de zinc si tienen acceso a las mismas. Como ya dije, adentro existen divisiones a veces que se realizan con los mismos materiales con los que se hace el balcón de la casa y las escaleras. Sin embargo, las divisiones de estas viviendas van a depender también de la situación económica de la familia. Si bien la mayoría viven en la pobreza, algunos tienen un nivel de pobreza más grande y ni siquiera pueden tener una casa de 2 ambientes, lo que implica que la cocina y todo está justo en el mismo lugar donde se encuentra el dormitorio. Como ya hablé ahora de la cocina, también es importante mencionar que muchos de ellos tienen fogones que se arman con madera. Por lo mismo que yo les dije, a veces la situación económica no da para que la familia tenga una cocina apartada, y cocinar dentro de la casa en un lugar donde generalmente hay niños es bastante peligroso. Además, la situación económica de ellos no les permite tener cocinas muy elaboradas o con tecnología suficiente para proteger a quienes están en la casa. Entonces, generalmente tienen fogones que se encuentran en la parte de afuera de su hogar. Si bien viven en una situación de pobreza, el pueblo afroecuatoriano se ha caracterizado por su creatividad en la que ellos aprenden a subsistir. Entonces también tienen adornos dentro de sus casas que se hacen igual con materiales encontrados en el medio, principalmente la guadúa, con la que van a moldear estanterías e incluso huertos para sus plantas. Y también van a hacer con esta el material de las cercas, con los que algunos de ellos a veces crían animales para sobrevivir. Entonces, si bien una gran parte del pueblo afroecuatoriano vive ahora en zonas urbanas, este modelo de casas que les estamos presentando también se ven en la urbe, sin embargo son en sectores más marginados. Dentro de la estructura, para que la casa se conserve de pie, se utiliza madera, y esta va a ser un sistema de ventilación cruzada. No sé si muchos de ustedes lo sepan, pero la provincia de Esmeraldas tiene temperaturas bastante altas y tiene un clima muy inclemente. Entonces es necesario que estas casas con personas que no tienen ni siquiera para tener un espacio de 2 ambientes tengan ventilación cruzada que les permita no ahogarse ahí dentro. Y también ayuda, como ya les mencioné anteriormente, con la humedad que se suele concentrar por el material. Y todo esto se encuentra unido por clavos. Los clavos generalmente los consiguen yendo a la zona urbana, y para que no se dañen y duren, porque muchas veces hasta el viaje es muy costoso, ellos colocan tapas de gaseosas que a veces se encuentran desechadas o que ellos mismos consumen en ciertas ocasiones de manera de refuerzo para que la humedad tampoco termine de dañar el clavo. Siguiente diapositiva. Si bien es importante todo lo que mencionamos con mis compañeros anteriormente acerca de costumbres, acerca de tradiciones y acerca de todo lo bonito que tiene el pueblo afroecuatoriano,
Sinceramente considero que todo esto es una cortina de humo que nos han plantado a nosotros durante muchísimo tiempo para que sigamos romantizando la situación de desigualdad en la que viven los pueblos históricamente vulnerados en nuestro país. No podemos cerrarnos y pensar que ya no existe el racismo y que ya no existe una situación de vulnerabilidad ante los pueblos ancestrales y ante la comunidad afroecuatoriana. Los afroecuatorianos tienen problemas como la baja tasa de escolaridad, el analfabetismo, los niveles de pobreza extremos y los problemas con acceso a servicios básicos. Las personas afroecuatorianas, según el mismo postulado que yo les planteé anteriormente de la ONU, tienen un 32% de personas sin acceso a la educación en la provincia de Esmeraldas, solamente en personas afroecuatorianas. Y el 12% de las personas ahí son analfabetas. Esmeraldas, a pesar de sus recursos naturales, es la cuarta provincia más pobre. Sin embargo, cuando uno visita el lugar, uno puede apreciar que existen zonas donde hay gente con muchísimo dinero, personas que no son negras, pero personas que sí se benefician del trabajo de las personas negras para sobrevivir. La situación de pobreza también afecta en cuestión de género, y teniendo en cuenta que muchísimas de las próceres independentistas para los afroecuatorianos son mujeres, es penoso entender que la situación de una mujer negra suele ser 10 veces peor que la situación de un hombre negro. Hablando de cuando ellas son cabezas de familia. Entonces, las personas, si bien existen programas de desarrollo que se supone que se encuentran enfocados en estos pueblos, las personas siguen viéndose forzadas, como ya mencioné anteriormente, a la migración excesiva para poder encontrar medios de sobrevivir. Se encuentran expuestos a la estigmatización general que existe sobre la raza negra, a los comentarios como el cimarrón es vago. Por si alguno de ustedes no lo entiende, cimarrón es un término que se les dio a las personas negras de Esmeraldas que no fueron esclavizadas, o sea, que huyeron de la esclavitud, porque el cimarrón es un animal que huye del cautiverio para vivir libre. Y durante la época de la colonia, por cuestión territorial y cuestión cultural, porque ellos se defendían, fue muy difícil el acceso hacia allá. Entonces el cimarrón nunca ha sido esclavo. Por eso existe un conflicto de cómo tratan a las personas negras de la provincia en comparación a cómo las quieren tratar siguiendo el patrón que utilizaron con aquellos que sí vinieron como esclavos acá. Otra de las problemáticas a las que se enfrentan los afroecuatorianos son las situaciones territoriales. En el año 64 existió una reforma agraria donde hablaron acerca de las propiedades que quedaron después de la colonia. Y si bien todo esto, el gobierno del Ecuador quería utilizarlo para sectores madereros, nosotros no podemos olvidar que esas deberían ser áreas protegidas para los afroecuatorianos. Así como mis compañeros de grupos anteriores mencionaron que los indígenas tienen áreas protegidas, estas son cosas que le faltan al pueblo afroecuatoriano. Estos son los lugares rurales donde viven las personas, como la casa que les mostramos en la diapositiva anterior. Ahí. Entonces, si bien la reforma agraria beneficia a muchas otras personas, sigue existiendo la marginación de este grupo. Existe también la constante crisis del hacendado, porque la mayoría de personas negras trabajan en eso, trabajan siendo campesinos. Y como les mencioné anteriormente, la reproducción de las tradiciones de este pueblo es muy importante, pero nosotros no podemos nublarnos y pensar que todo esto no es también una manera de hacernos creer y de hacernos visualizar que la pobreza es una tradición. Si ustedes han probado comida en Esmeraldas, podrán decir algunos que es bastante sazonada. Y esto viene del trasfondo histórico desde que las personas en la época de la colonia sí tenían que alimentar a sus esclavos, pero no se especificaba con qué, y los alimentaban con comida podrida. Entonces, para que las personas pudieran pasar el sabor, ellos lo sobrecondimentaban. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor?
Si bien es importante resaltar las tradiciones de los pueblos de nuestro país, también es más importante cuestionarnos de dónde provienen y de dónde viene toda esta necesidad de que nosotros conozcamos solamente las cosas buenas. El estudio en el que yo me basé para hablar de la situación de analfabetismo no lo pueden encontrar en redes de aquí de este país, porque también existe el silenciamiento mediático para que todos sigamos creyendo que por hacer un par de desfiles o por declarar un día de la raza donde no hay absolutamente nada que celebrar, nosotros hemos cambiado como sociedad. Entonces, si bien espero que todo les haya quedado claro, sí me gustaría dejarlos a todos con la incógnita de si en realidad en nuestro país se acabó el racismo, solamente nos convertimos en un país indolente. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Está bien que se hagan esas preguntas y que busquen la respuesta, y ustedes como futuros médicos pueden hacer mucho por esa respuesta. Bueno, vamos a seguir ahondando en otros pueblos que también tienen sus problemas, como es el pueblo Montubio. Buenos días, doctora, compañeros. Los integrantes de nuestro grupo son Jimena Álvarez, Gustavo Bello, Cristian Cuenca, Anderson Jara, Mayerly Flores y Dania Arteaga. Hoy hablaremos sobre el pueblo Montubio. Primero tenemos a la ubicación territorial de los Montubios. Los Montubios son ecuatorianos que pertenecen a un pueblo mestizo de origen campesino. Habitan en las zonas rurales de las provincias costeras del país. Según la Casa de la Cultura, ellos están asentados en Guayas, Los Ríos, El Oro y Manabí, alejados principalmente de las ciudades y asentados en lugares donde existe gran cantidad de especies de plantas. Podemos observar que el territorio donde normalmente ellos habitan, como lo dije, está repleto de gran cantidad de plantas, un cielo despejado, aire limpio, montañas, pastizales, en ocasiones ríos, y gracias a la influencia de este territorio han desarrollado actividades agrícolas, utilizando para ello materiales como el tractor o incluso la facilidad que han desarrollado para domar animales como el caballo. En esta fotografía observamos una imagen real tomada en la provincia de Manabí, Sucre, donde observamos la gran cantidad de plantas, un río. Al final se observa la casa, varios animales que son patos, una hamaca y un pequeño compartimiento donde normalmente se guardan a los animales. Asimismo, observamos un caballo con su respectiva montura, donde sube y se sienta el jinete para transportarse o transportar algún material de carga pesada. En el siguiente video observaremos una imagen de el ambiente con un fondo sobre la música que normalmente escuchan cuando se realiza alguna festividad. Ahora tenemos la población según el censo del 2010. De los 14.483.499 ecuatorianos, el 71.99% se autoidentificó como mestizo, el 7.4% como montuyo, el 7.2% como afroecuatoriano, el 7% como indígena y el 6.1% como blanco. De todas estas cifras, aquella que nos interesa en este momento es el 7.4%,
que se identificaron como montubios. Si transformamos esa cantidad a números, también podemos diferenciar esa cantidad de población entre hombres y mujeres. De modo que 53.3% van a configurarse como hombres y 46.7% como mujeres. Por tanto, observamos que es mayor la presencia de hombres que de mujeres. En el siguiente gráfico nos vamos a enfocar en la autoidentificación de la población, específicamente en Carchi, que es una de las provincias donde también se asentan los montubios, pero en menor cantidad. Entonces, en el 2001 observamos que ninguno de los habitantes se identificaba como montubio. Sin embargo, esta cifra varió en el 2010, cuando el 0.3% de los habitantes sí logró identificarse como montubio, reconociendo así sus raíces culturales. Origen de los montubios. Su origen se sitúa en la colonia luego de la conquista española del Ecuador. Recordemos que varios de los pueblos indígenas o aborígenes de nuestro país estaban anexos al Imperio Inca, imperio que estaba en guerra civil en manos de los dos hermanos Atahualpa y Huáscar. Posteriormente a la llegada de los españoles, ellos aprovechan esta situación para dividir a los pueblos y así conquistarlos. De este choque cultural obtenemos al pueblo montubio, que posteriormente explicaré. Como rasgo de importancia histórica o dato de interés, tenemos que al momento en que los españoles, a manos de Francisco Pizarro, capturan a Atahualpa, más adelante lo ejecutan por apóstata, polígamo e idólatra. Tres características que desde la visión española estaba totalmente mal e incorrecta. Sin embargo, estas mismas características en la cultura de los incas estaba muy bien vista y era reconocida. Entonces podemos observar un choque cultural donde se produce intolerancia por parte de los españoles. Como lo mencionaba, al llegar españoles y sumarse a indígenas y a la cultura de los africanos traídos como esclavos, obtenemos a la composición del pueblo montubio, con sus valores culturales y la forma en que estos se relacionan con los habitantes de su comunidad. Historia del pueblo montubio. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a su origen, el término montubio alude al monte como lugar de nacimiento, que significa monte, a los ríos, fluvios, y al hombre o vida, bio, es decir, al hombre del monte o del campo. El origen del pueblo montubio se sitúa durante el periodo colonial con el cruce étnico entre nativos ecuatorianos, blancos españoles y negros africanos. Sin embargo, en el proceso de mestizaje posterior se unieron inmigrantes de otras nacionalidades como italianos, ingleses, franceses, checos, yugoslavos, libaneses y palestinos. Siguiente, por favor. En cuanto a su historia, formó parte importante de las milicias rurales que lucharon en las guerras de independencia por la libertad del país, junto a Sucre y Bolívar, teniendo la gloriosa y heroica participación en los batallones Daule y Yaguachi. Se alistó en los ejércitos nacionalistas contra Flores, en la Revolución del 6 de marzo de 1845. Participó y luchó contra las tiranías de García Moreno y Ventimiglia. Siguiente. En cuanto a los partícipes de la historia del pueblo montubio, teniendo la destacada participación en los ejércitos liderados por Nicolás Infante, Crespín Cerezo, Flavio Alfaro, Coronela Filomena Chávez y el gran general Eloy Alfaro Delgado. Fueron los firmes, generosos, aguerridos y decididos macheteros que la historia los identifica como los gloriosos montoneros, chapules y cimarrones,
que integraron las grandes y heroicas alfaradas, constituyendo el soporte, base humana y eje fundamental de la más grande y única transformación revolucionaria liberal, como lo fue la de junio de 1895. El pueblo montubio es considerado como un pueblo guerrero, debido a que durante el siglo XIX los montubios fueron protagonistas de la historia ecuatoriana, desde la Guerra de Independencia luchando al lado de realistas y patriotas hasta las montoneras y milicias de las guerras posteriores. Debido a su bravura y determinación, los montubios fueron reclutados por igual por conservadores y liberales para luchar por sus ideales y por el poder. Durante la Guerra de Independencia de 1809 a 1822, los montubios pelearon al lado de los españoles realistas y los patriotas. Las filas libertarias se agruparon en los batallones de Daule y Yaguachi, al lado del mariscal Antonio José de Sucre y el libertador Simón Bolívar. Después participaron en las montoneras de los Chilintomos entre 1825 y 1827, y en la revolución de los Chihuahuas, liderada por Vicente Rocafuerte y Pedro Meno. Luego se enlistaron en las montoneras lideradas por caudillos regionales para pelear en la revolución de los Chihuahuas, 1833, 1834 y en otros movimientos posteriormente. Estos guerreros participaron en todas las revoluciones posteriores que ocurrieron a lo largo del siglo XIX. Para finales del siglo XIX y principios del XX, durante la Revolución Liberal, los montubios integraron el ejército del general Eloy Alfaro de Negro. El pueblo montubio tiene su historia marcada en la actualidad, debido a que ha sido protagonista importante en los últimos 18 años, fundamentalmente con su unidad, organización y luchas. Logró importantes conquistas y avances en su proceso de desarrollo humano, integral y sostenible, en las que se destacan el reconocimiento del Estado ecuatoriano mediante el Decreto Ejecutivo número 1394 del 200. Además, logró la ejecución por provincias, es decir, se expandieron por Guayas, Los Ríos, El Oro, Manabí y Santa Elena. Pudieron tener una organización social y política, además de tener un proceso institucional de desarrollo y inclusión como pueblo, pues es parte visible de la gran nación ecuatoriana, y el establecimiento y aplicación de su proceso de desarrollo económico, social, cultural y político. En cuanto a su cosmovisión y espiritualidad del pueblo montubio, a lo largo de la costa ecuatoriana es identificado como pescador, y en esta actividad ha creado su economía y su cultura. Sus fiestas sincréticas como la de San Pedro y San Pablo han fortalecido sus familias. Su cosmovisión se da por el conjunto de hombres y mujeres para los cuales el honor y la palabra empeñada están escritas sobre piedra. Además de poseer un espíritu aventurero en el amor y la búsqueda de la justicia, en el que ven el mundo teniendo una interculturalidad y ciudadanía entre pueblos y culturas con los mismos derechos de participación y justicia. Hay que tener en cuenta que la mayoría del pueblo montubio profesan la religión católica, comparten creencias y fiestas sagradas que profesa el catolicismo. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Continuando con el pueblo montubio, yo les voy a hablar acerca de su organización social. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta de manera clara qué es una organización social. Básicamente, esto se refiere a un conjunto de personas organizadas que interactúan entre sí, en donde cada uno de los miembros de dicho conjunto debe cumplir una función determinada y trabajar para así alcanzar beneficios y objetivos comunes. Bueno, es entonces que las organizaciones sociales serían sistemas sociales pequeños dentro de otros sistemas sociales más amplios, como lo son el político, económico, cultural, religioso, académico, entre otros. Sin embargo, es la familia la organización social fundamental y base de cualquier sociedad. Dentro del pueblo montubio, la familia constituye una entidad aislada o casi aislada, es decir, que sigue sus propios destinos.
sin vincularse a los otros grupos familiares. En la familia Montubia, esta gira en torno a la madre, aunque en el respeto social se centra hacia el padre y se le reconoce la superioridad que éste tiene. Además, los hijos ya serían llevados a realizar trabajos en el campo desde edades tempranas para que ayuden a sustentar la economía del hogar. Aunque esto era más anteriormente, ya que ahora también se le dedica tiempo a otros aspectos, como por ejemplo en la educación. Siguiente diapositiva. Bueno, dentro de la estructura orgánica, este pueblo estructuralmente tiene sus propias formas de administrarse, las cuales se constituyen, si hablamos de una manera descendente, ascendente, en consejos locales, consejos parroquiales, consejos cantonales, provinciales, el Consejo de Gobierno y por último el Consejo Nacional. Este último viene siendo la autoridad máxima dentro de toda la organización y cuenta con un presidente nacional que es elegido democráticamente cada 4 años, al igual que los representantes provinciales. Toda esta forma de administración del pueblo montubio está reconocida en la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 59. Como un ejemplo de una organización social de este pueblo, tenemos al Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa Ecuatoriana y zonas subtropicales de la región litoral. Bueno, este fue un organismo creado mediante decreto ejecutivo el 30 de marzo del 2001 y básicamente su función es la de dirigir todo el proceso de desarrollo económico, social, cultural y político dentro del pueblo montubio. Siguiente diapositiva. Bueno, como otro punto importante de este pueblo tenemos a los amorfinos. Estos son la expresión oral musical del pueblo montubio. Básicamente los amorfinos son composiciones en versos de origen popular, las cuales son originarias de la provincia de Manabí. Estas son unas coplas improvisadas por parte de 2 músicos, los cuales de una manera alternada van presentando su cuarteto de versos con rima. Usualmente es un hombre y una mujer, aunque esto es más cuando se tratan temas amorosos, pero el amorfino también puede abarcar temas humorísticos con doble sentido o demás temas sociales e incluso políticos. Es así entonces que el amorfino ya forma parte de la identidad del pueblo montubio. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí podemos ver unos ejemplos de amorfinos. Dice uno: de 2 amores que tengo, me piden que olvide al uno, pero como es mi padre y mi madre, no puedo olvidar a ninguno. O quisiera ser pajarito con patitas de algodón para volar a tu pecho y tocarte el corazón. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí podemos ver un video en el cual está interpretando a los amorfinos. Compañero, un momento, dejaré de compartir debido a que no seleccioné la opción del sonido. ¡Comadre! Eres la flor más preciosa del jardín de los amores, por eso los trovadores te adoran como una diosa. Eres gallarda y hermosa como en el mar la sirena, eres quien me tiene en pena sufriendo tanto desvelo. Eres reina de este suelo, coronada de azucena. Yo no sé qué amor es este que no puedo comprender, amor que me quita el sueño y las ganas de comer. Ramita de palo santo con tus olores divinos, a este amor que quiero tanto, perfúmale su camino. Aunque te subas al cielo y te sientes junto a Dios, los santos no te han de hacer lo que te puedo hacer yo. Quisiera ser pajarito para decirte al oído que si mañana me muero, quiero morirme contigo. Quisiera ser pajarillo y a tus hombros dar un vuelo para hacerme un tejido con las hebras de tu pelo. Quisiera ser mariposa de esas que vuelan azules para irte a visitar sábado, domingo y lunes. Ay, 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 comadrita, qué linda. Mi nombre es Grace Macías, nací en Puerto Viejo, soy actriz y cantante. Mi nombre es Raimundo Zambrano, nací en el sitio Bonce de Santana, soy actor. El amorfino es una copla, una cuarteta o una redondilla
4 versos de la misma extensión, es decir, de 8 sílabas. Creo que el amor fino es el que un poco define la alegría y la gracia del Montubio. Anoche estaba soñando que 2 negros me mataban. Eran tus lindos ojos que de lejos me miraban. Después de 100 años muerto por los gusanos comido, encontrarás en mis huesos señal de haberte querido. La idea de nosotros es que el amor fino, como género musical, se ponga de moda. Así como la gente dice en una fiesta, póngase una salsa para bailar, póngase una cumbia, queremos que pronto digan, póngase un amor fino que lo quiero bailar. Las mujeres montubias somos fuertes. La comadre se hace la loca, pero en realidad como que sí quiere, pero no lo da a notar. En sí tratamos de perpetuar, guardar la esencia del montubio, de la mujer montubia. Si vivo en Alemania, sigo siendo un montubio, voy a seguir siendo, la cultura no se cambia. No tengo que cocinar con leña en mi casa para decir que soy montubio o usar el sombrero todo el tiempo. No crean que es que soy metiche si a cocinar yo me atrevo. Para mí no es nada nuevo prepararles un corviche. En nuestro caso, en la cultura montubia, pues la tradición oral está vigente. Yo crecí escuchando cuentos, en el caso de Grace crecí escuchando canciones. Todo lo que tiene que ver con nuestra tradición oral, que forma parte de nuestras costumbres, queremos hacérselas conocer a los jóvenes que ahora no lo saben y recordárselo a las personas que sí lo saben, pero que a veces nos olvidamos tal vez por tomar en cuenta o pararle bola a ciertas cosas como géneros nuevos, que no digo que esté mal, pero yo creo que primero lo nuestro. Bueno, como otro punto importante de este pueblo también se encuentra la botánica, que el pueblo montubio ha ido asociando a ciertas plantas con la medicina, otorgándoles así ciertas propiedades curativas para tratar alguna determinada enfermedad. Es así entonces que básicamente ha encontrado su medicina terapéutica en aquella vegetación que lo rodea. Claro que esto sin realizar ningún análisis de síntomas o sustancias, sino que simplemente basado en las observaciones y experiencias que se transmitieron de generación en generación. Como unos ejemplos de plantas que ellos utilizan, tenemos al llantén, en el cual sus hojas calentadas se aplican sobre mejillas hinchadas para las infecciones dentarias, o la hierba del espanto, que no solo es utilizada por los curanderos, sino que también por la gente para lo que le dicen el susto o el espanto. También la hierba buena o la sábila. Siguiente diapositiva. Bueno, y por último, el vocabulario montubio. Como ya sabemos, dentro del lenguaje pueden presentarse las variaciones lingüísticas, que no son más que las diferentes formas que tiene una lengua de poder expresarse, dependiendo, claro, de las características propias de su hablante, como puede ser la región de donde proviene, la edad, el nivel de educación, entre otras. Aquí podemos ver unos ejemplos de palabras que han ido acoplando, modificando dentro de su vocabulario. Por ejemplo, espinazo, que se refiere a la columna vertebral, el finado, que es el muerto, el guarguero, la garganta, el planazo, que es un machetazo, el tendal, que es el sitio donde ellos secan su cacao, o la viravuelta, que ellos la utilizan para dar una indicación de cómo llegar a algún lugar. Gracias. A continuación, mi compañera. Muy buenos días con todos. Bueno, a lo que refiere a las viviendas, al lenguaje y su vestimenta, les voy a hablar en la siguiente diapositiva sobre las viviendas. ¿Puede pasar, por favor? Bueno, los montubios de la costa ecuatoriana es fácil poder identificarlos porque van a mantener una peculiar forma de vivir. Perdón. Y son muy apegados a todos los antepasados. Tradicionalmente habitan en viviendas de cañas, como podemos observar ahí, o de madera, las cuales en su mayoría pues, son construidas por los mismos jefes de la familia. Pese que a estos tiempos pues, han evolucionado, el montubio se aferra a capa y espada a estas diversas tradiciones. ¿Puede pasar la siguiente diapositiva, por favor? En lo que corresponde a vestimenta, es en lo que se refiere al vestuario identificativo del pueblo montubio, se puede decir que este se caracteriza por su sencillez. En el caso de los hombres se usa un sombrero al lado del machete que podemos ver ahí, o también utilizan lo que es la paja toquillo.
Una camisa liviana de mangas largas y abotonada hasta el cuello, un pantalón de tela gruesa y un pañuelo rojo. Este pañuelo rojo es utilizado por los hombres y los llevan principalmente a los rodeos, a las fiestas de carácter social, religiosas y patronales. E incluso también son llevados en las peleas de los gallos. En los zapatos no son muy, todavía no. En los zapatos no son muy frecuentes, ya que estos son reservados en algunas ocasiones para situaciones especiales. En el caso de las mujeres, como podemos ver, ellas usan faldas largas, amplias, de color blanco o de colores. Y sus blusas que son hasta el ombligo. El siguiente video. Ahí es. El lenguaje, pues montubio es distinto, se caracteriza por sus amorfinos, como mi compañero lo había mencionado. No es otra cosa más que sonidos, articulaciones vocales, expresiones culturales y demás manifiestos de nuestra habla, lo cual nos permiten comunicarnos y a través de ellos poder expresarnos todo lo que pensamos y también todo lo que sentimos. Se caracterizan por su vestimenta, trabajo, forma de vida, pero básicamente por la manera de hablar que resulta un tanto gracioso para algunas personas, como para otras un tanto agradable para sus oídos. Y es un lenguaje pues entendible, lleno de rimas, amorfinas, como lo había mencionado, y es atractivo. Gracias. Bien, las costumbres del pueblo montubio se van a destacar por su idioma, los amorfinos, como los vinieron mencionando mis compañeros, su vestimenta, por los bailes, las músicas, entre otras. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. El montubio, por ser un ser afable, hospitalario, alegre y servicial, pero va a tener un carácter recio, con un gran sentido del orden y cualidades para el liderazgo. El montubio se va a distinguir por ser un gran tocador de guitarra, pues su inspiración musical es el pasillo montubio. El rodeo montubio va a ser una característica o una costumbre representativa principal del pueblo montubio, pero de eso les hablaré más adelante. El gusto por los gallos de pelea y los potros de dom. Tienen una habilidad como domadores de caballo que es reconocida a nivel nacional. Son tradicionales entre su cultura y los costumbres las canciones llamadas amorfinos, unos versos originarios de la provincia de Manabí, y con estas canciones cortas se canta al amor y al trabajo cotidiano en el campo. En sí, es un pueblo laborioso, es profundamente regionalista y amante del campo. Posee costumbres y características culturales propias. Entre las socioeconómicas culturales que son más predominantes está su vocación para las actividades agrícolas, su espíritu combativo y su espíritu guerrero. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación con la gastronomía. Los montubios basan su alimentación o dieta en el consumo de arroz, carne, frutas, plátano. Esto es complementado con los productos del mar. Otros elementos que se caracterizan en la gastronomía montubia son las cazuelas de barro, la piedra de moler, el fogón, y esto se complementa con la cocción de los alimentos claves como el maní, la salprieta, el cilantro y las hojas de plátano para envolver a la famosa tonga. La tonga es la comida típica que lleva el montubio cuando sale a realizar sus actividades, por ejemplo, cuando sale a cosechar o cuando sale a pescar. El montubio posee platos típicos para cada ocasión. Entre los más comunes se va a destacar el greñoso. Esta es una comida típica que se sirve en los velorios y se prepara con gallina criolla, maní y maíz. La gastronomía montubia es la chicha de maíz. Esta es servida principalmente en las fiestas del montubio y es elaborada a base de maíz criollo y es puesta a cocinar. De igual manera se va a encontrar el chame. Este consiste en un pescado negro en estofado, además del seco y el aguado de gallina, y ambos platos se van a acompañar con la tradicional manavita.
La tradicional comida montuvia se va a destacar con verde asado, como podemos observar en la imagen, con el caldo de gallina criolla, los bolones de verde, biches, la yaca, el biche de cangrejo, la salpieta, el chamefí. Estos son algunos de los típicos platos preparados por manos montuvias de Manabí. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a las fiestas. Bien, la principal fiesta que se va a destacar aquí son los rodeos montuvios. Ahora, ¿en qué consiste o dónde se celebra el rodeo y cuándo se celebra? El rodeo montuvio costeño se va a celebrar en las provincias de la costa ecuatoriana. Entre ellas se va a destacar el Guayas, Manabí, el Oro y Los Ríos. Y se realiza el 12 de octubre, que es el Día de la Internacionalidad. El rodeo es una fiesta que se va a iniciar con el desfile de los representantes de las haciendas participantes y de las madrinas de los equipos que compiten. Ahora, la competencia se va a intercalar. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber espectáculos musicales como espectáculos cómicos. Las fiestas populares encontrar acompañadas de mucho color, donde van a desfilar y van a competir los jinetes. Hombres distinguidos y van a estar con sus trajes típicos que van a contar sombrero de paja toquilla. En las competencias van a concursar hombres bravos y se escoge a la criolla bonita. La criolla bonita va a ser una mujer que representará a las diversas sector. Uno de los concursos más podríamos decir, popular, competencia con jinetes y caballos. Aquí quien logra ganar es quien logra permanecer más tiempo en su caballo mientras corcovea o se mantiene sobre él sin montura, demostrando su destreza al inmovilizar. La fiesta va a terminar con bailes y comidas tradicionales. En la típica del rodeo montuvio es el caldo de gallina, las tortillas de yuca. Siguiente diapositiva, por favor. Personajes del rodeo montuvio. Se va a destacar la señorita rodeo, el cepo y el caracoleo. La que mencioné, las haciendas van a elegir la señorita que los represente. Deben ser simpáticas, alegres y de preferencia que sea de multicolor, es decir, que sea de tonos vivos, su cerebro hecho también de paja toquilla. Ahora, la triunfadora aquí va a ser aquella montuvia. En cuanto a la señorita rodeo, va a ser elegida por sus habilidades de jinete, sus acrobacias, sus bailes sobre el caballo. También se va a lanzar caballos, al cual puede ser con la mano o con el pie. En cuanto al cepo, el cepo significa que el jinete va a ir sin silla del caballo con una sola mano, mientras con la otra va en el aire o puede sujetarse al caballo. El tiempo mínimo sobre el animal es de 1. Y por último, en cuanto al caracoleo, en este el jinete monta un caballo que no ha sido domado y él mismo debe mantenerse sobre el animal, haciendo caracolear el mínimo de 8 segundos. A continuación, se va a evidenciar un video de una periodista entrevistando a las personas que estaban en esta fiesta y también se va a observar el desenvolvimiento de los jinetes, cursos que les nombré anteriormente. El video, compañero, por favor. Como un homenaje a las fiestas de la Virgen del Carmen, ganaderos y vaqueros de los diferentes rincones del Ecuador participaron en el Gran Rodeo Montuvio, organizado por las asociaciones de ganaderos de Bucay, evento al que concurrieron centenares de personas, ávidas de presenciar el espectáculo que brindaron los osados competidores en las diferentes categorías. Tengo algunos años de vivir aquí en Bucay, y siempre me toca venir a ver los rodeos y a los toros del pueblo. Yo aconsejo a todos los participantes de este rodeo y amigos que han venido de otras provincias que se sienten muy bien, ¿no? De pronto estoy
Estoy muy alegre y muy contento. La cabalgata salió poco después de la 1 de la tarde. Recorrió las principales calles de Bucay para luego dirigirse a la Plaza de Toros Quiroga Gómez. Jinetes y hermosos caballos fueron el deleite de los bucayenses, al igual que el de los visitantes que se asombraron de la habilidad y destreza de los más pequeños. La tradición del rodeo Montubio consiste en que una vez formadas todas las haciendas, se elige a la mejor uniformada. Se califica la montura del caballo y que los delegados de las haciendas estén bien vestidos. Luego se elige a la criolla bonita y a la reina del rodeo. Y las mujeres no podemos faltar en el rodeo Montubio. Aquí estamos con Dayana, que nos va a comentar que cómo se siente usted participando en un rodeo Montubio. Yo me siento muy agradecida con la hacienda que me invita a mí a participar en los rodeos y les agradezco a todos. ¿Tú te consideras montubia? Claro, porque vengo de la capital Montubia del Ecuador, que es Salitre. Para ti, participar en estos eventos, ¿qué significa en tu vida? Es una experiencia más que la vida nos va dando. Y no podría faltar el famoso caracoleo Montubio, que consiste en la monta de un caballo chúcaro con montura. Hay que tener mucha habilidad, hay que tener pues bastante vista para ver el animal cuando va corcoviano y todo eso. ¿Y qué le parece este rodeo Montubio que se está realizando aquí en Bucay? Muy bonito, está bien. ¿Cuántos años tiene usted asistiendo? Tengo 69 años. ¿Y aquí asistiendo al rodeo Montubio en Bucay? Unos 5 años. Luego de esta hermosa fiesta me despido yo en un caballo hermoso de la hacienda Buenaventura Burgos. Reportó para ustedes María José. Bien, a continuación, otra fiesta que también se va a destacar de este pueblo Montubio es el Chihualo. Esta también es conocida como la Navidad de los Montubios. Esta se va a realizar en homenaje al nacimiento del Niño Jesús y las celebraciones aquí pueden realizarse hasta el 6 de enero, que es el Día de Reyes, o también pueden extenderse por 40 días realizando la bajada del niño. A continuación, mi compañera. Ya, buenos días, compañeras, profesora. Lo siguiente es la economía del pueblo Montubio. Primero tenemos que el pueblo Montubio orienta su desarrollo económico productivo mediante una política de diversificación. También tenemos que ellos antes, más que todo, se centraban en lo que era la agricultura y la ganadería. En la actualidad también se centran en la ganadería y agricultura, pero un poco más en lo que es la gastronomía. Existe un Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la costa ecuatoriana, que ya se mencionó anteriormente. Este lleva adelante su modelo de desarrollo económico endógeno. El objetivo de este modelo es producir con innovación, con creatividad, utilizando recursos humanos, físicos y económicos que la comunidad dispone, utilizando así técnicas y herramientas idóneas que mejoran la producción y aumentan la productividad. Siguiente diapositiva. Compañero, siguiente diapositiva, por favor. Ya, entre las artesanías del pueblo Montubio tenemos la anterior, por favor. Ya, artesanías el sombrero de paja toquilla, que nace en Montecristi, provincia de Manabí. Para su confección se necesita trenzar las hojas de palmera. Es un producto originario de la costa ecuatoriana y posee raíces ancestrales.
Su demanda traspasa las fronteras nacionales debido a su muy buena confección. La confección de estos sombreros ha sido parte de la identidad del pueblo manabí durante décadas y parte representativa de Montecristi. E incluso se ha convertido en un producto por excelencia que representa la artesanía ecuatoriana. En el año 2012, la UNESCO integró el sombrero de paja toquilla a la lista de patrimonios culturales de la humanidad. Siguiente diapositiva. Las artesanías en Muyuyo. El muyuyo se lo consigue en un bosque seco de Jipijapa y el bejuco en Cerecita de Progreso en Guayas. El muyuyo mide hasta 6 metros de altura, su fuste es deforme, ramificado y cargado con abundantes ramas. Entre las diferentes artesanías que se realizan en este material existen los muebles de sala, comedor y dormitorio, también adornos, implementos para bares y entre otros elementos. Lo que hace el artesano es moldear las ramas para así darle forma al elemento que vaya a hacer. Siguiente diapositiva. Las artesanías en piedra arenisca. Este tipo de artesanía es realizado en la comuna Valdivia. Se puede encontrar variedades de productos en diferentes tamaños y estilos. La materia prima para la elaboración de estas culturas pues, es la piedra arenisca, como su nombre, la cual se extrae de los ríos de Olón. En esta comuna también se pueden encontrar trabajos realizados en concha spondylus y reproducciones de figurillas de la cultura Valdivia en cerámica. Este tipo de artesanía se las puede observar en el museo donde era la Asamblea Nacional en Montecristi. Siguiente diapositiva. También tenemos artesanías en Tagua. Esta es una actividad que apareció aproximadamente hace 15 años atrás en el sitio de Sosote de Rocafuerte. Actualmente en este lugar existen 60 talleres, de los cuales la mitad de estos decidieron asociarse para que así se pueda apoyar y aumentar la producción de estas artesanías. Se considera que estas artesanías son parte de la cultura de Manabí, y muchos de estos productos que se pueden elaborar con Tagua han sido exportados al mercado europeo, a países como Francia e Italia. Este tipo de artesanía se los puede encontrar en las playas de Manabí, incluso también en las ferias que llegan cuando son las fiestas de las ciudades. Siguiente diapositiva. También tenemos artesanías en mate. El mate es un árbol, es un fruto seco, es un fruto que se lo obtiene seco y vacío, que sirve como utensilio casero para la confección de algunas artesanías. El fruto es de apariencia verdosa, en forma de esfera, su corteza lisa y debe ser cosechado en una menguante. Los artesanos poseen una herramienta con punta de zigzag, que es la que se utiliza para decorar el mate al gusto del artesano o el modelo que le quiera dar. Y una vez decorado se espera 3 días para que cambie ese color verdoso a marrón. Y finalmente se le da el uso pues, que necesita. También la pulpa de este fruto del mate es utilizada en medicina natural para limpiar el organismo, aliviar inflamaciones, reducir la fiebre o expulsar la flema. Este fruto también sirve para hacer mermelada. Existen varios lugares de Manabí donde se pueden conseguir figuras hechas a base de mate. Por ejemplo, en la comuna de Río Muchacho hay una tienda donde están las ventas de diversos accesorios de este material. También en ferias de Chone también existen las exposiciones y ventas de este tipo de artesanías. Siguiente diapositiva.
Entre otros aspectos encontramos que el pueblo montubio es portador de una cultura bicentenaria, pues porque es el resultado de un complejo proceso histórico de adaptación y transformación étnica, interregional y sociocultural, donde se fusionaron indios, blancos y negros, y de esta fusión provienen los montubios, que poseen cultura e identidad propia, que los diferencia de mestizos y campesinos de la sierra y demás pueblos del país. Entre los problemas sociales que podemos encontrar en este pueblo es la expansión de la influencia occidental, por lo tanto esto conlleva a la pérdida de sus costumbres. También la discriminación étnica cultural, que viéndolo desde un punto de vista sociocultural, está relacionado con factores raciales que se distinguen los sujetos. Existe discriminación racial, entendidas como prácticas institucionales de exclusión, restricción o preferencias por motivos raciales y étnicos. Gracias. Bueno, muchas gracias también. Con respecto a las artesanías, usted ha nombrado la cerámica, más bien las cerámicas son parte de los pueblos Manta Huancavilca, aunque hay ahí una fusión, un sincretismo que no se puede separar, pero la cerámica sí es característica Sí, cuando consulté me salió de allá, pero también me salía que en algunas partes de lo que es la costa se realizan. Es que en la costa precisamente hay una convivencia entre montubios y pueblos cholos o Manta Huancavilca, entonces, pero por su origen más bien es procedencia del pueblo Manta Huancavilca. Ok, gracias, y vamos a pasar al último pueblo, como hemos indicado, el pueblo Manta Huancavilca, o pueblo cholo. Muy buenos días, compañeros estudiantes y doctora. Nosotros somos el grupo 6, que está conformado por Estrada Molina Naomi, Lino Ariel Marcelo, López Mendoza Cristel, Mendoza Rezabala Mary y Vince Silva Olger. El tema que le vamos a hablar a continuación son los pueblos cholo, Manta Huancavilca. El origen. El origen de estos pueblos viene de que ellos formaban parte de la colonización precolombina que existió en los siglos VII y XVI en el territorio del Ecuador moderno, desde la parte centro-sur de la provincia de Manabí al norte de la provincia de Guayas. Los arqueólogos latinoamericanos a menudo lo dividieron en dos culturas cerradas, que se lo denominaba manteña y huancavilca. La sociedad huancavilca llevó un estilo de vida marítimo, comercializando metales preciosos, conchas, peces y otros productos marinos. Su comercio marítimo jugó un papel muy importante en el sistema político regional en la periferia del Imperio Inca. Ellos llevaban grandes bolsas de color negro, hechas de piedra y destinadas a cereales, las cuales se las usaba para ponerlas como unas piedras esféricas pesadas en los buceadores, quienes minaron conchas adheridas a rocas submarinas. La cultura manteño-huancavilca desapareció poco después de la aparición de los conquistadores españoles, y se dice que fue principalmente debido a las enfermedades que ellos traían, cuya propagación fue promovida por un clima que fue muy húmedo y caluroso. La historia. En cuanto a la historia del pueblo manteño Huancavilca, se dice que ocuparon regiones de la provincia de Manabí y Guayas junto al mar, y la tierra hasta la cordillera costanera. Estos fueron grandes navegantes y habitantes orfebres que trabajaron con extraordinarias delicadezas, bellísimas figuras de oro, como la que podemos observar en la imagen ahí. También se dice que la cultura manteño-huancavilca es la última cultura precolombina en la región litoral, y ellos fueron quienes desde sus pobladores costaneros complementaron las extrañas naves o carabelas españolas que por primera vez surcaron las aguas ecuatorianas del Mar del Sur.
Aunque no se ha contabilizado los límites precisos o restringidos a los espacios territoriales que ocuparon estas culturas, se ha podido establecer que la cultura manteño-huancavilca habitó los territorios emprendidos desde un poco más al norte de la bahía de Caraque hasta la isla Puná y tierra adentro, incluyendo la cordillera costanera. Y entre sus características físicas de los hombres, se debieron a mucha impresión en los españoles, y ya que se decía que los cráneos de estos se los trasquilaban dejándose en la corona de manera de frailes y solo se dejaban los cabellos a los lados. Los huancavilcas también tenían costumbres de extraerse los dientes incisos y ellos, todavía no, hacia el Centroamérica, en la parte de Perú, Chile y sus principales mercancías fueron exportadas hacia esos países, donde le comercializaban conchas de espondilus, tejidos de algodones, objetos de oro, plata, cobre y espejos de obsidiana. Ok, ahora con respecto a lo que sería la ubicación, tenemos que estos están ubicados en la provincia de Guayas y Manabí y Santa Elena. Los huancavilcas fueron una cultura precolombina de lo que sería la región litoral del Ecuador, que se extendía desde lo que es la isla Puná, cerca a Guayaquil, hasta tierra adentro hacia el sur de la provincia de Guayas. También es denominada esta cultura como manteño-huancavilca, como se ha mencionado anteriormente, a pesar de que las crónicas españolas de la época y lo que sería la arqueología diferencian a ambas culturas, y sus sociedades y costumbres eran diferentes. No obstante, pese a sus diferencias culturales, está comprobado su mutuo comercio y convivencia fraterna. La cronología determinada para la cultura se va a extender dentro de lo que sería el periodo de integración desde el año 600 de nuestra era hasta 1534. Ahora, con respecto a lo que sería su vestimenta, la siguiente diapositiva, por favor. Sí. Vamos a tener que la vestimenta original era un pantalón de cuero de venado de basta ancha hasta los tobillos, sin zapatos, el sombrero de paja toquilla, que es bastante característico para los varones, una falda de cuero de llama o frufru, sin zapatos para las mujeres. Como cartera llevaban las bolsas de los animales y como pinilla utilizaban las espinas de los pescados. Luego su vestimenta fue cambiando por algo más como faldas y blusas cortas para las mujeres y los hombres con pantalones arremangados hasta la rodilla con camisa de colores y el sombrero de lo que es paja toquilla se conservaba, ya que como mencioné anteriormente, este tipo de sombreros son bastante característicos. Con respecto a lo que sería sus costumbres, vamos a tener que en este pueblo se practica la medicina natural y la medicina alopática. La primera es ejercida por parteras, también llamadas comadronas, los curanderos, que son personas mayores que curan mediante sus poderes espirituales y conocimientos medicinales de las plantas, todo tipo de enfermedades. El pueblo manteño Huancavilca recrea toda su estructura simbólica en simbolismos históricos ligados a la creencia religiosa católica y en simbolismos en la naturaleza. Desde las entregas espirituales de tesoros no hallados, lugares encantados y apariciones son el denominador común. Sus creencias nos llevan hacia su mito de origen, que eran hijos de Tigre y las deidades de la fertilidad, Sacachin y Tetón. A estos dioses fueron dirigidos sus rituales, prácticas mitológicas que buscaban el beneficio de la lluvia para la agricultura, suerte para la pesca y la caza, hijos para la vida, etc. Antes con respecto a lo que hacían antes, pues los padres y los abuelos de este pueblo realizaban juegos típicos como bolillas, cometas, las escondidas, la casita, trompos, la rayuela, el pollo despescuezado, los enzancados. Actualmente los niños ya no realizan tanto este tipo de actividades, pero sí es verdad que se siguen practicando. Bueno, sabemos que este pueblo, también denominado pueblo cholo o pueblo manta huancavilca, va a estar lleno de tradiciones y costumbres. Por lo tanto, sus habitantes buscan resaltar sus culturas, su forma de convivencia, y todo esto lo hacen a través del turismo comunitario.
De esta forma, exponen sus platos típicos, artesanías, etcétera, donde se convierten en un pueblo pluricultural. En lo que es su tradición, puede retroceder, compañero. Tenemos a lo que es la medicina natural, que es ejercida por parteras, también llamadas comadronas, los curanderos, que son personas mayores que curan mediante sus poderes espirituales y conocimientos medicinales de las plantas. Van a curar lo que sería todo tipo de enfermedades. Y aquí también encontramos lo que es la medicina alopática, que va a tratar enfermedades a través de drogas que actúen por el mecanismo. Es decir, por ejemplo, si voy a presentar alguna inflamación, me van a recetar algún antiinflamatorio, así sucesivamente. Y como lo mencionó mi compañera ya antes, también se toma en cuenta en lo que sería tradición y costumbres, lo que son los juegos, como las bolillas, cometas, escondidas, pero hay que tener en claro que ahorita en la actualidad la mayoría, los niños, utilizan bastante lo que es la tecnología, pero aún así estos juegos tradicionales se realizan cuando son festivales o fiestas populares en lo que sería el pueblo. Ya, puede continuar, compañero. Ya, en lo que es su economía tenemos que esta está basada en la agricultura y la pesca, que van a ser dinamizadas por una fuerte vocación comercial, con rutas marítimas a larga distancia. Tenemos que tener presente que la mayoría de este pueblo está ubicado en lo que serían las costas, que son lo que serían las playas, y en sí su economía se va a basar en esto, en la pesca. También aquí encontramos lo que es la concha espóndilos, que era la base de todo intercambio, y muestra el potencial comercial de navegación de los manteños. Y aquí encontramos también lo que son las sillas de poder, que eran casas de reunión que constituían los símbolos de una forma particular, y se hacía una organización sociopolítica, personas con alto mando que lideraban estas zonas. Aquí también voy a mencionar lo que eran las haciendas, como un sistema socioeconómico que marcaron el devenir de estas tierras desde el siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo XX. Pero luego los trabajadores de estas haciendas pasaron a ser asalariados de las nuevas empresas agropecuarias. Y tenemos que tener en claro que estos pueblos, en lo que es el hoy, fundamentalmente viven de la agricultura, de la pesca y la recolección de frutos silvestres. Avance, compañero. Ya, y en lo que es su gastronomía tenemos que el pueblo Huancavilca se alimenta tradicionalmente de lo que es yuca, plátano, pescado, maíz duro, toman chicha de maíz, la colada de verde y frutas propias del lugar. Actualmente en su dieta diaria también está presente lo que es el pan, carne de pollo, de vaca y alimentos procesados como embutidos y enlatados. Bueno, lo que sí hay que tener presente de que este pueblo, como estaba diciendo anteriormente, pertenecería a la mayoría parte de la costa, que sería Puerto Viejo, Manta, Montecristi, donde es bastante tradicional la que sería la comida de plátano, lo que sea la comida de mariscos como ceviche, arroz marinero, etc. Entonces podemos decir que esta nacionalidad, como le dije anteriormente, va a gozar de las frutas que cultiva y en sí se va a basar en lo que serían los mariscos. Bueno, buenos días. Al hablar sobre las artesanías, quiero dejar en claro que en sí una artesanía es el arte de fabricar o elaborar objetos o productos, ya sean a mano o aparatos sencillos o de manera tradicional. Ahora, entre las artesanías que podemos encontrar de este pueblo es que ellos trabajaban bastante con lo que vendría siendo oro y plata. Entonces tenían una técnica especial delicada para realizar, como podemos ver en la parte derecha, en la segunda imagen, eso es un incensario donde se colocaba el incienso que representaba a un jefe o chamán manteño Huancavilca. Y la imagen de abajo podemos observar una máscara manteña elaborada con láminas de oro. Además, ellos fueron unos escultores realmente hábiles, los cuales destacaron sus esculturas con las afamadas sillas en forma de U, con una base la cual generalmente representaba una figura felina. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, quise incluir en las diapositivas lo que vendría siendo la pesca artesanal, ya que actualmente esta pesca artesanal en algunas comunidades no se la reconoce como una sabiduría tradicional, la cual fue desarrollada sin ayuda tecnológica.
Además, esto constituye la principal fuente de ingreso e identidad del cholo costeño. Esta pesca realmente a inicio se la realizaba en balsa con atarrayas. Las atarrayas es una red circular sencilla en la cual se utilizaba para la pesca a distancias cortas de la playa, del mar. Después ellos adquirieron los bongos. Los bongos son como una tipo canoa, la que podemos observar en la imagen, que era sencilla, de manera de origen artesanal, corta, pequeña y chata, la cual ayudaba a poder pescar mar adentro. Lo que ellos principalmente pescaban era el picudo, la corvina, el toyo, el dorado, el pargo, el cherno, entre otros. Ahora, otro dato interesante es que por lo general esta pesca se emprendía entre 3 personas. Uno, el cual era el dueño del bongo, el dueño de la canoa, y 2 pescadores particulares. Cabe recalcar que los pescadores tenían que entregarle al dueño del bongo una cuisma, la cual representaba la tercera parte de lo que se habrá pescado en el día. Bueno, ahora vamos con siguiente diapositiva de las fiestas. Para las fiestas podemos decir que entre sus principales festividades se celebraba, tenían que ver con la religión. En la parte derecha podemos observar la fiesta de los finados. La fiesta de los finados consistía en vigilias, las cuales vigilias representa el estado en el que una persona está despierto en horas destinadas al sueño. Y también se tenía que ver con las visitas a los cementerios, donde se ofrendaban ya sea flores, comida tradicional a los difuntos. La siguiente, que se ve en el lado izquierdo, es la fiesta de San Agustín y la Virgen de las Mercedes, donde realmente eran caminatas, donde, como podemos observar, se llevaba una imagen representativa y se le rendía pues el honor. Y por último, la Semana Santa, que es una de las más resaltantes, que también se la conoce como Semana Mayor, en donde es una conmemoración a la religión que se celebra anualmente entre los meses de marzo y los primeros meses de abril. Esta celebración pues se divide en varios días, como lo que vendría siendo Domingo de Ramos, que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, el Lunes Santo, que es la unción de Jesús en Lázaro. O sea, más bien es como los últimos días de Jesús y todo es representado en esta semana. Martes Santo, pues Jesús se representa que él anticipó a sus discípulos la traición de Judas. Miércoles Santo, pues Judas Iscariotes lo va a vender pues, por 30 monedas de plata. El Jueves Santo es donde es el lavatorio de los pies, la última cena. El Viernes Santo es su crucifixión. El Sábado Santo pues es cuando se representa o se conmemora la soledad de María, la madre de Jesús. Y por último el Domingo de Pascua o es la resurrección. Y bueno, como parte de sus costumbres, destacamos que en su vida cotidiana experimentan lo que vendría siendo la pesca, la siembra, la velación y la sepultura de sus muertos. Por último, tenemos lo que vendría siendo su cosmovisión. Para aclarar un poco más el tema, la cosmovisión es la manera de ver o interpretar el mundo de diversas culturas. Entonces, la cosmovisión de este pueblo se comprende en los fenómenos del universo manifestados como leyes que regularmente cumplían cada año, lo cual en este caso permitía determinar calendarios para la siembra y la cosecha. Esto se representa dentro de la iconografía naturalista, es decir, que establecen al hombre y al animal, tanto como también a las plantas, la naturaleza, conviviendo en un mismo hábitat como algo puro del mundo. Además, ellos rendían un culto a distintos animales que eran considerados pues sagrados, tales como serpientes, jaguar, puma, venado, lagarto y la zarigüeña. Además, adoraban de forma especial a una diosa llamada Umiña, que es la que podemos ver en la imagen de arriba,
la cual nos dice que ella se transformaba en una esmeralda. Muchas gracias. Continuando con la exposición, tenemos lo que respecta a la espiritualidad. Bueno, para poder entender bien lo que respecta a la espiritualidad de este pueblo, tenemos que entender qué significa propiamente el término. Bueno, este término es definido según la RAE como la cualidad de las cosas espiritualizadas o reducidas a la condición de eclesiástica, dicho de otra forma, como todo aquello que tiene que ver directamente con el espíritu y la forma o la capacidad que tenemos para poder comprender lo que somos y el papel que vamos a desarrollar dentro del mundo en el que habitamos. Ahora bien, respecto a la espiritualidad propia de este pueblo, tenemos que ellos, al establecerse como una cultura descendiente de culturas ancestrales que estaban directamente vinculadas al mar y a la franca costera cercana, establecieron a su espiritualidad principalmente en lo que respecta a este contexto geográfico, dándole un significado de sacralidad a la mayoría de los elementos naturales que podemos encontrar en esta zona, ya sean los animales o las mismas plantas o elementos tales como las esmeraldas, entre otros. Asimismo, tenemos que esta se basa claramente en lo que es la observación de la naturaleza y su propio origen, en el cambio de las estaciones, las cuales calendarizaban con el objetivo de tener reuniones que más que tener un carácter propiamente religioso, tenían un carácter de estudios y conversaciones sobre una concepción filosófica con la intención de esclarecer ciertas dudas que se desarrollaban a lo largo del tiempo sobre su existencia individual o la colectiva. Ahora bien, entendiendo lo que significa la religión como un conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son realizadas por un colectivo y con las que el hombre o este colectivo establece una relación con la divinidad, uno o varios dioses, dependiendo de la religión. Tenemos que la religión que se manifestó mayoritariamente en este pueblo era directamente relacionada con la estructura simbólica de los símbolos históricos católicos, además de cierta relación que se estableció también con los elementos de la naturaleza, donde, como se mencionó, un factor o denominador común eran estos lugares encantados, apariciones, entre otros. También tenemos que sus creencias eran mayoritariamente enfocadas o rodeadas a lo que es su origen, siendo estos, se consideraban a sí mismos como hijos del tigre y deidades de la fertilidad, a quienes les dirigían también sus ritos y prácticas mitológicas que mayoritariamente buscaban lo que era el beneficio tanto en la agricultura, en la pesca y en los hijos, o la fertilidad más bien. Asimismo, estos tenían ciertos rituales muy parecidos a aquellos que se desarrollaban, por ejemplo, en otras culturas como los mayas o incas. Por ejemplo, tenemos lo que era su forma de entierro, que estos lo hacían en grandes vasijas que enterraban en el suelo y estos se mantenían en una posición prenatal muy parecida a... Estas joyas tenían un parecido muy significativo a las que actualmente podemos ver que se venden, por ejemplo, en Rocafuerte, entre otros lugares. También tenemos que estos tenían ciertas costumbres un poco extrañas, como el retirarse los incisivos con el objetivo de darle un sacrificio al dios Sol y así poder mejorar también en su agricultura y tener un año muy productivo. Bueno, eso ha sido todo por la parte de la exposición del grupo número 6. Esperemos que les haya gustado y muchas gracias. Bueno, muchas gracias al grupo que ha expuesto. Bueno, decirles que realmente pues la cultura manta huancavilca, o lo que comúnmente llamamos cholos, se asientan básicamente pues en la península de Santa Elena, en la isla Puná y en Manabí, y se constituyen todavía con cerca de 300 comunidades, 300 comunas que viven como tales, tienen esa organización social de comunas,
a diferencia del pueblo montubio, que su organización básica pues es la familia. Entonces eso es una gran diferencia. Aunque se convive en Manabí, convive el pueblo montubio y el pueblo cholo, pero en la costa pues está básicamente, en la costa y parte del interior, por ejemplo en la provincia de Jipijapa, está el pueblo cholo con sus diferentes comunas, que es el rezago de esa cultura manta huancavilca, y esa organización social vemos que no ha persistido en los pueblos montubios. El pueblo montubio es más individualista, en cambio el pueblo cholo pues tiene todavía esa ascendencia comunitaria que han tenido los pueblos indígenas ancestrales. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a todos. Hemos estado indagando y profundizando en las distintas culturas. Esto no quiere decir que nosotros vamos a preguntar diríamos, en el examen por características de estas culturas. No, eso es una cuestión solo de información. Dejamos a la curiosidad de ustedes, al interés de ustedes, el profundizar en las distintas culturas del Ecuador. Apenas pues la primera presentación que hicimos sobre las nacionalidades y pueblos, sobre los grupos nacionalidades indígenas y pueblos del Ecuador, es lo que vamos a preguntar en el examen, pero toda esta exposición que ustedes han hecho pues ha logrado que ustedes profundicen en esa diversidad cultural que existe en el país y comprendan que se necesita esa interculturalidad, o sea, ese respeto profundo por las culturas del país, y también pues incluso pues diríamos el reclamo de los derechos que todavía están conculcados en muchos pueblos indígenas, en pueblos afrodescendientes, como dijo su compañera, en pueblos montubios, en pueblos cholos, sobre todo lo que tiene que ver con las zonas rurales. Entonces, quizás esa desigualdad que existe o inequidad que existe dentro de la sociedad ecuatoriana, a pesar de esa riqueza cultural, hace que exista todavía esos grupos vulnerables que necesitan un poco más, que necesitan que las nuevas generaciones pues luchen por los derechos de todos. Bueno, muy bien, señores, hemos terminado esta parte. El día de mañana he decidido que vamos a hacer un taller, vamos a hacer el siguiente taller, que tiene que ver con este tema también, con el tema de la diversidad cultural del Ecuador, y ya en la siguiente semana pues prepararemos lo que tiene que ver con la medicina tradicional alternativa complementaria. Ok, entonces por favor les invito que mañana estén todos, porque el taller, como ustedes saben, es un trabajo que se hace a nivel de grupo, y quien no acuda pues no va a tener nota. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana. Gracias a todos. Doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias.